¿Cómo están? Queremos saludarle desde aquí, de nuestro hogar, aquí junto a Esteban, que estaba queriendo jugar un ratito. Y bueno, aprovechar para recordarles como familia que están en nuestros corazones y que los extrañamos cada vez más. Les enviamos un gran abrazo. Queremos que sepan que los extrañamos reunirnos y cantar juntos, crecer juntos, y queremos en esta oportunidad ahora invitarte a que allí donde estás dispongas tu corazón, tu tiempo en hogar, en familia, y nos acompañes a disfrutar de tu tiempo juntos. Bendiciones. Hoy buscamos ver tu rostro, oh Dios. Pedimos que tú sanes la nación, que tu avivamiento empiece aquí, que sepan que tu reino llega ya. Exaltamos tu nombre, oh Dios, en poder y en unidad. Si miramos hacia ti, nuestra tierra cambiará. Exaltamos tu nombre, oh Dios, en poder y en unidad. Si miramos hacia ti, nuestra tierra cambiará. Nuestra tierra cambiará. Nunca miraremos hacia atrás. Correremos por el galardón. Tomaremos la cosecha hoy. Lágrimas en gozo cambiarás. Exaltamos tu nombre, oh Dios, en poder y en unidad. Si miramos hacia ti,
tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono
Buenos días. Estamos empezando nuestra serie de temas sobre profetas del Antiguo Testamento. Y leer los profetas del Antiguo Testamento es casi como leer un periódico de hoy, porque tiene temas tan actuales o tan pertinentes que vale la pena considerarlo. Seguro que en las redes has escuchado la pregunta: ¿esta pandemia es el juicio de Dios para este mundo? ¿Cómo interpretamos o cómo entendemos cuando hay una catástrofe de las magnitudes que están sucediendo? ¿Cómo miramos y cómo valoramos cuando hay destrucciones de este nivel? Bueno, definitivamente es un tiempo muy difícil para nuestro planeta, para nuestro mundo, para nuestro país y para ti y para mí. Todos los días nos llegan noticias de alguien herido, alguien enfermo, alguien afectado, que producen miedo y temor. Y la pregunta ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que Dios está tratando de decir? Yo te invito a abrir el capítulo 1 del libro de Joel, profeta Joel del Antiguo Testamento. A leer el capítulo 1 del libro de Joel, y ahí en el capítulo 1 vamos a descubrir un poco de esto que Dios nos está diciendo y tratar de responder a esta pregunta y entender exactamente qué está pasando. Joel nos escribe en el tiempo del reino dividido, justo después de que Saúl, David y Salomón han tenido un gran reino. El reino de Israel se parte en dos. El norte se llama Samaria, el reino del norte se va tras la idolatría. El reino del sur se llama Judá y lucha por mantenerse fiel. Joel es profeta en el reino del sur, en Judá, y él trata de predicar, trata de enseñar y trata de dar el mensaje que Dios le da. Su nombre significa Jehová es mi Dios, y él trata de enseñarnos algunos principios. El contexto nos cuenta de que Joel escribe en el tiempo en que había habido una gran plaga de langostas. Mira el capítulo 1, versículo 4, por favor. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Y lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Había habido una devastación inigualable, difícil de repetirse durante mucho tiempo, tal vez generacional. Y definitivamente el daño y la destrucción había sido muy grande. El dolor era grande. Las langostas grandes, las langostas pequeñas, luego las larvas y finalmente las orugas. No había quedado absolutamente nada. El país estaba en crisis, el reino estaba en crisis. Y ahora Dios le habla a Joel en este contexto. Y te habla a ti y me habla a mí para que entendamos lo que está pasando. ¿Te has dado cuenta de nuestro país cómo está? ¿Has escuchado de la crisis económica? ¿Has escuchado la cantidad de muertos? 10.000, 11.000 muertos. Estoy seguro que más de una persona que tú estimas y valoras ha partido, ha muerto. Y más de uno está pasando una crisis difícil, económica, social, porque produce miedo. ¿Este es un juicio de Dios? ¿O qué está pasando? Yo te invito a que veamos dos aspectos especiales relacionados a lo que Dios nos está hablando, lo que Dios quiere decirnos a través de toda esta circunstancia en esta mañana. Pero un instante vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar para que sea Dios quien hable a nuestros corazones. Señor, estamos aquí, agradecidos total y plenamente por tu amor y tu misericordia. Y entendiendo de que ni una hoja de un árbol se cae si tú no lo permites. Y entendiendo que tú estás permitiendo esta circunstancia. Te rogamos que nos hables, Dios. Te rogamos que nos enseñes y que nos permitas aprender también. En el nombre de Jesús. Amén. Con nuestras Biblias abiertas en Joel capítulo 1, vamos a mirar dos aspectos notorios que hemos mencionado. Primero, Dios está hablando por medio de todas las situaciones y todas las circunstancias. Mira el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 2 específicamente, concéntrate ahí, porque en el 1 es la presentación prácticamente de quién es Joel, hijo de Petuel. Mira en el
versículo 2. Oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en tus tiempos o en los de tus antepasados? Mira, Dios está hablando por medio de las circunstancias y lo primero que hace es que nos llama a escucharle. Dios está hablando a través de la plaga de langostas, a través de las circunstancias, temblores, terremotos, efectos, huracanes, y Dios está permitiendo que esto suceda por algo, con un propósito, con un plan. El Señor está moviendo nuestros fundamentos, los fundamentos de nuestra vida, de nuestras emociones, cambiando nuestra forma de vivir y nuestra forma de ver el mundo a través de un virus. Y hoy nos hemos pasado más de 100 días encerrados en nuestras casas, atemorizados por un pequeño virus, y tal vez no nos damos cuenta, no nos percatamos que Dios está permitiendo esto por algo. Y lo primero que le dice, después de la plaga de langostas, le dice Dios a Joel: habla a los ancianos, habla al pueblo, presten atención, escucha. Dios nos llama a escucharle. ¿No te has dado cuenta que Dios quiere decirte algo en estos meses? ¿No te has percatado que Dios está queriendo hablarte? Y que tal vez el problema no es Dios, sino el problema somos nosotros, que no tenemos el oído atento para escuchar su voz. ¿No te has dado cuenta que estas cosas no suceden por el azar o la casualidad, sino que Dios en su infinita gracia y poder está moviendo los hilos de todo su universo para darnos lecciones a ti y a mí, de alguna manera? Y esto no es para que pienses que Dios es duro y Dios es malo, sino por el contrario, para que entiendas que Dios está dispuesto, queriendo seguir hablándonos. El viejo escritor inglés C.S. Lewis dice que Dios nos susurra en nuestros placeres, cuando estamos cómodos, cuando estamos tranquilos, cuando estamos bien. Habla a nuestras conciencias cuando estamos en silencio, pero nos grita en nuestro dolor. ¿Sabes? Estamos perdiendo gente, estamos muriendo, estamos con miedo y con ansiedad, y Dios nos está gritando: escucha, escucha la voz de Dios. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero nuestra fe se ha dormido. Tal vez no nos hemos percatado, hemos caído en rutina o en frialdad. Tal vez nos hemos descuidado nuestra fe y nuestra cercanía de comunión con Dios, de amor a Dios, y por eso no vemos los frutos de Dios en nuestras vidas. Y por eso no entendemos que Dios hoy en día, a través de todo esto, nos quiere hablar. Tal vez estamos jugando a la religión o a la iglesita y vamos todos los domingos como quien cumple para que el pastor o el líder nos vea, y no lo hacemos pretendiendo escuchar la voz de Dios. Dios quiere que escuchemos. Dios quiere que estemos atentos. La segunda cosa que le dice Dios a Joel está en el versículo siguiente. Mira lo que dice el versículo 3. Cuéntaselo a tus hijos. Mira, cuéntaselo a tus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Acá hay un segundo aspecto importante que tenemos que considerar cuando Dios está hablando. Dios está hablando para que nosotros escuchemos. Dios está hablando para que nosotros hablemos esto a nuestros hijos. ¿Cómo están entendiendo tus pequeñitos este tiempo de encerrados en casa? ¿Cómo lo están entendiendo tus hijos? Este tiempo de cuarentena, este tiempo sin salir, este tiempo de estar escondidos, retraídos en el hogar. ¿Cómo lo estamos mirando? ¿Te has puesto a pensar cómo lo va a ver la siguiente generación? ¿Te has puesto a pensar cómo lo va a ver el siguiente pueblo que escuche y que vea y que mire en los anales de la historia que el año 2020 pasamos cerca de 200 días o 150 días guardados en nuestra casa, muertos de miedo? Porque es la verdad. Por eso dice claramente: cuéntaselo. Pero cuéntale no tu versión llena de temor y de miedo, sino la versión de Dios, que Dios está hablando y tal vez nosotros no estamos escuchando. Nos invita a hablar a otros de lo que Dios hace.
nos invita a dar testimonio a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de lo que va a venir más adelante y que tal vez conocemos poco, pero que sabemos que Dios es fiel. Un tercer elemento que está relacionado a lo que Dios nos está hablando es que Dios nos llama a salir del sueño. Mira más adelante en el versículo 5, y yo no voy a poderme detallar en cada versículo, solamente en general. Mira la llamada fuerte y dura de atención. Dice, despierten borrachos y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino es dulce, el vino dulce les fue arrebatado de los labios. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Ya no solamente hay un llamado a escuchar la voz de Dios o a contarle a las siguientes generaciones lo que ha pasado, sino hay un llamado a despertar del ensueño. No sé si te has puesto a pensar que una de las grandes características del siglo XXI está siendo el placer. Hemos caído en un adormecimiento a través del placer. Todo lo que es comodidad nos atrae. Ahora todo está a la mano, todo está dispuesto, toda nuestra comodidad está basada en todo lo que hemos conseguido. La tecnología, la medicina, la salud, incluso la longevidad. ¿Y sabes qué? Definitivamente todo eso es parte de lo que los humanos nos hemos ganado con nuestro esfuerzo. Pero la gran confusión de esta sociedad es vivir para el placer y no vivir con un propósito y con un sentido de trascendencia. Vivir para el hoy y para el ahora, para disfrutar lo que tenemos, lo que hemos conseguido, como sintiéndonos orgullosos por lo que hemos alcanzado. Y no para vivir pensando en que va a haber otra vida más allá. Por eso Joel le grita de parte de Dios, despierten borrachos llenos de vino, lloren, porque el placer nubla nuestros sentidos, porque el placer nos confunde, nos adormece y nos llama a despertar, a salir de la embriaguez, de la confusión, del sueño placentero, que solo mira la vida como un lugar donde gozar y disfrutar. Y no se da cuenta que tenemos tanta y tanta responsabilidad, no solo con los nuestros, sino con toda la raza humana y con todo este planeta, con todos nuestros semejantes. Finalmente, hay un cuarto aspecto que Joel llama la atención de parte de Dios cuando dice que Dios está hablando. El cuarto aspecto está en el versículo 8 del mismo capítulo 1. Dice, mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. La figura es sencilla. Una dama virgen ataviada en su virginidad, como en la antigüedad valoraban esa virginidad y la ponían de manera hermosa, lista para casarse, y se entera que su novio ha muerto. Y esa hermosura y esa belleza de esa vestimenta de virginidad y de alegría ahora tiene que transformarse en luto, en dolor, porque la muerte de su prometido le significa soledad, angustia y dolor. ¿Sabes? Yo creo que Dios ahora nos está llamando también a llorar, y a llorar por todo lo que hemos perdido. Llorar de dolor por los amigos que hemos perdido, que ya no los veremos aquí. Y en este momento se me vienen a la cabeza varios nombres. Se me vienen a la cabeza corazones. Se me viene a la cabeza el hermano Julio Clavo, que se sentaba en el atrio del templo a compartir el evangelio y enseñar la palabra de Dios. Y otros nombres más que no quiero mencionar y que tal vez no debí ni siquiera mencionar. Llorar a aquellos que no vamos a poder volver a abrazar, por lo menos en esta tierra. Aquellos que ya están gozando del Padre, que están en el cielo. Sí, yo sé que algunos me dirán, pero están en la gloria. Sí, pero ya no están acá. A llorar lo que hemos perdido. Hemos perdido el privilegio de abrazarnos, por ejemplo. Tú vas al centro comercial o a la tienda y te encuentras con un hermano y apenas no sabes cómo reaccionar. A mí me ha pasado más de una vez. No te puedes abrazar
No le puedes hacer el cariño a alguien que está un poco más lejos. No puedes expresar tu amor porque hemos perdido. Y Dios lo ha permitido para que lo valoremos. Por eso necesitamos llorar, lamentar nuestro dolor y nuestra pérdida, ser sensibles a lo que está pasando, percibir en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestro corazón, que todo esto que ha sucedido, esta pandemia, este coronavirus, no necesariamente es el juicio de Dios, pero sí es una manera en que Dios está hablándote a tu vida, a valorar lo que nunca habías valorado antes. Tenemos que llorar por la pobreza de nuestros hermanos. ¿Sabes cuántos se han quedado sin trabajo? Yo no lo sé exactamente. ¿Sabes cuántos tal vez no tienen qué comer? Yo no lo sé exactamente. ¿Sabes cuántos están sufriendo porque no pueden salir y tienen miedo a enfermarse y no pueden trabajar? Yo no lo sé exactamente. Pero por mi mente a veces ha pasado nombres de hermanos y hermanas que yo saludo todos los domingos o saludaba en la mañana y que ahora no sé dónde están, que no se pueden conectar, que no los vemos. ¿Sabes? Esto es para llorar en ese sentido, para lamentar. No podemos darnos el lujo de terminar estos días de cuarentena y de aislamiento y seguir iguales. Pretender que vamos a volver a nuestra comodidad y a nuestra estabilidad. Joel está gritando porque una crisis ha pasado ahí. Una plaga de langostas les ha destruido todo. Todo ha sido afectado. Todo ha sido comido. No ha quedado nada. Y en nuestro caso es semejante. Todo ha sido afectado. Todo ha sido destruido. Gracias a Dios, todavía estamos con vida. Todavía estamos en pie. No podemos seguir callados sino hablar del amor de Dios en medio de esta crisis, en medio de esta dureza. No podemos seguir durmiendo el engaño del éxito y del placer y pensar que el poco o mucho dinero que hemos obtenido nos va a durar toda la vida. No podemos seguir borrachos de placer o de ociosidad o de comodidad tal vez, pensando que ahora que termine todo volveremos a lo de antes, porque no va a ser así. Esto va a ser muy duro y va a ser difícil. Y tenemos que empezar a pensar en serio qué es lo que Dios ha permitido. ¿Te das cuenta? Y ahora tú me dirás, entonces, pastor, ¿esto sí es un juicio de Dios? No, vuelvo a insistirte, Dios te está hablando. Y lo primero que dijimos es que Él te está hablando de manera tan especial a través de estas circunstancias. Hermano, no permitas que todo esto que te está rodeando, esto que nos ha pasado aquí, a ti, a mí, a todo el mundo, no te deje un mensaje de parte de Dios. Ahora, la siguiente pregunta o el siguiente concepto tendríamos que mirarlo de esta manera. ¿Y para qué nos está hablando Dios? Dios nos está hablando para un cambio. Y eso tenemos que darnos cuenta muy, muy claramente. Él nos está hablando porque Él no quiere que sigamos igual. Él quiere que algo cambie en nuestra vida. Y ahora siguiendo en el capítulo 1, mira el versículo 13. Vístanse de duelo y giman sacerdotes. Lamentense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas de la casa de Dios. Mira el detalle. Dios está llamando a un cambio de actitud. Dios está llamando a vestirse de luto. El luto es una expresión externa de algo que pasa en el interior. Es la manera pública como nosotros contamos lo que en el interior ha pasado. Hemos tenido un dolor, hemos tenido una pérdida y obviamente la expresamos a través de un luto. El luto es ese símbolo exterior que solamente tiene valor cuando lo interior es profundo. Y Dios está llamando a vestirse de luto. Dios está llamando a hacer un cambio. ¿Sabes qué interesante? Que en la Biblia siempre el cambio está identificado con el arrepentimiento. O a la inversa,
el arrepentimiento está identificado con el cambio. ¿Qué significa eso? Que para hacer un cambio tienes que arrepentirte en tu conducta. Ahora, todos en nuestra mente pensamos que el arrepentirse es de hacer cosas malas. Y sí, es cierto, cuando uno hace algo malo, tiene que arrepentirse. Pero también tiene que arrepentirse de no hacer cosas buenas. Es lo que la Biblia llama pecado de omisión, de haber olvidado su responsabilidad o de haber valorado lo que tiene. Ese arrepentimiento, ese cambio que Dios está llamando, es más que un sentimiento solamente de dolor o de tristeza o de pérdida, sino es una decisión a cambiar nuestras vidas. Vístanse de duelo, grita el profeta. Giman, sacerdotes, dice el profeta. Cambien su forma de conducta, cambien su forma de vivir, cambien lo que están pensando, cambien de rumbo, cambien la forma del camino y vuélvanse a Dios. El científico John Lennox cita en una entrevista que le hacen relacionado justamente al coronavirus, él dice: nos hemos acostumbrado a un mundo más o menos estable, en donde la vida es bastante predecible. Ahora, por el contrario, todo parece estar cayéndose. Todo parece que está cayéndose en pedazos. Las cosas que siempre hemos contado como válidas ya no están, dice él. Estamos expuestos más que nunca a ciertas fuerzas que no podemos controlar, refiriéndose al coronavirus. Esta pandemia también me dice muy claramente, cita Lennox, que yo soy mortal, que soy débil y vulnerable. Un pequeño virus invisible que no tiene un sistema neurológico grande ni estable, que no tiene inteligencia, puede entrar a mi cuerpo y quitarme la vida. ¿No crees que merecemos un cambio los seres humanos? ¿No crees que debemos empezar a cambiar? Yo estoy seguro que tú me vas a decir, sí, Gastón, debemos cambiar. Pero el cambio no empieza en el de al frente, empieza en ti, empieza en mí. Yo tengo que empezar a cambiar. Yo tengo que empezar a valorar mi forma de vida y darme cuenta que mi vida tiene que tener sentido y trascendencia. Y si yo no cambio, no puedo esperar que el de al frente cambie. Si yo no cambio, no puedo esperar que el del costado cambie y el del otro lado cambie y el de atrás cambie. Yo no puedo esperar que los demás cambien para yo al final sumarme al cambio. Por el contrario, Dios está llamándonos a empezar el cambio. Esta pandemia nos está dejando golpeados, no solo a nuestro país, a nuestro mundo. Nos está demostrando lo incapaces y frágiles que somos. Así como esa plaga de langostas que cayó en la zona de Judá en la época de Joás, en el tiempo del profeta Joel. Así Dios está diciendo, tú no tienes control de nada. Él es el que tiene control de todo. Y tenemos que aprender eso. Segundo lugar, nos llama también no solo a cambiar, sino a unirnos. Mira el siguiente versículo, el 14. Convoquen al ayuno, convoquen una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, dice el profeta. Reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Mira esto primero, por favor. A mí me ha sorprendido encontrarme, cuando he llamado a muchos hermanos, que hay algunos, no muchos, pero muy pocos, que prefieren estar solos en este tiempo. Que prácticamente como que se sienten cómodos cuando nadie los llama, o cuando nadie los busca, o cuando nadie los atiende. Dios está llamándonos a unirnos, hermano, a juntarnos en un mismo espíritu, a buscar a los demás, a no vivir aislado, a unirse, a animarse, a fortalecerse. Y eso, ¿sabes qué? Implica romper un poco de mí.
No dejar de encerrarme en mi propia mente, en mi propio pensamiento, en mi propio valor, en mi propia alternativa, y empezar a dejar que Dios empiece a mirar mi vida y abrírsela a los demás, para que los demás vean mi corazón. Por ejemplo, para eso están los grupos pequeños. Qué bonito es encontrarnos una vez a la semana con un grupo pequeño y compartir y conversar de alguna manera especial. Qué bonito es prestar atención a eso. Tenemos que darnos cuenta de que eso es válido. Por eso es la convocación. Dios nos llama a unirnos, a juntarnos, a animarnos mutuamente unos a otros, a fortalecernos, a contactarnos, a estar unidos en el mismo espíritu del Señor. El aislamiento físico es necesario, yo diría que hasta obligatorio, pero el aislamiento espiritual no. Necesitamos hoy en día estar más unidos que antes. Dejar de lado nuestros personalismos, dejar de lado nuestros criterios individuales, tal vez nuestros valores personales que son importantes, incluso nuestros criterios dogmáticos, y empezar a doblar nuestros corazones y ver a mi hermano, mi hermana, que ya no lo veo, y que antes domingo a domingo lo veía, y extrañarlo, amarlo y buscarlo a Dios. Fíjate que el versículo que hemos leído, el versículo 14, termina diciendo, y clamen al Señor. Es decir, juntarse para clamar a Dios. Y aquí entramos a nuestro tercer final aspecto de estos dos que hemos mencionado grandemente. Dios pide un cambio, y ese cambio tiene que ver con clamar a Dios. Fíjate el versículo 19. A ti clamo, oh Señor, está diciendo Joel, en medio de toda esa angustia y esa pesarosa carga que es el mensaje que he tenido que dar. Porque el fuego ha devorado los pastizales de las estepas, las llamas han consumido todos los árboles silvestres. ¿Sabes por qué cita el fuego? No porque ha llegado el infierno, no te confundas, eso no tiene nada que ver con el infierno. El fuego del infierno lo inventó Dante, en realidad. Pero en realidad está diciendo esto, ¿sabes por qué? Porque cuando venía la plaga de las langostas, la única manera que tenían los judíos de liberar los sembradíos y rescatar algo es incendiando las partes más fuertes. Y las tenían que prender para que estos animales se quemen o se vuelen y se escapen. Por eso habla de eso, dice, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa, las llamas han consumido los árboles silvestres. La plaga de langostas había llegado y ha destruido todo. Y aparte de lo que ha destruido todo, ellos tenían que quemarlo, porque aparte dejaban sus larvas, dejaban sus huevitos, y cada langosta se multiplicaba en miles y en miles y en miles, y esto era algo que nunca iba a acabar. Dios nos llama a través de las circunstancias a clamarle a Él, a tener una búsqueda personal, cercana, particular de Dios y su presencia. Pero, ¿sabes? Es mucho más que una oración de rutina. Es mucho más que solamente pedirle a Dios algo más. Es más que pedirle que sane a mi familia, o que me sane a mí, o que me ayude. Es buscar el rostro de Dios. Es acercarte a Él para escuchar su voz. Es acercarte a Él para atender lo que Él quiere decirte a ti. No para que tú le digas lo que tú quieres decirle a Él. No para pedirle lo que tú quieres pedirle a Él, sino para dejar que Él haga su voluntad en tu vida y en la mía de la manera tan peculiar. Hemos usado la oración de manera tan egocéntrica. Hemos cambiado la oración de manera tan centralista. Nos hemos olvidado que la oración no es otra cosa más que buscar el rostro de Dios. Y en las cosas que Dios quiere enseñarnos a través de estas circunstancias, es que aprendamos a clamar a Dios, a orar a Dios, a buscarle a Él. No por las dádivas que da, sino por lo que Él es.
Y ese es el llamado que Joel hace. Ese es el llamado que Dios está dando a tu vida y a mi vida. Que no podamos terminar este tiempo así, como si no pasara nada. La pandemia no es un juicio de Dios, más bien es una alerta de parte de Él para que escuchemos su voz, para que nos acerquemos más a Él. ¿Sabes? ¿Quieres que te mencione algo del contexto histórico? El reino se había dividido en dos. El reino del norte se llamaba Samaria, el reino del sur se llamaba Judá. Toda esta plaga de langostas sucede en el sur, en Judá, porque en realidad venía de todo el sur de Egipto, donde había muchas veces plagas de langostas. El reino del norte se había alejado completamente de Dios. Y en pocos años el imperio asirio iba a venir y se los iba a llevar cautivos. Pero en cambio, si tú te das cuenta, el reino del sur todavía luchaba por acercarse a Dios. Y Dios todavía le hablaba y los estaba buscando. Y Dios le estaba hablando a través de esta plaga de langostas. Porque si tú te das cuenta, el versículo 15 habla del día del Señor, que era el día de juicio. Y con esto quiero terminar. ¿Sabes por qué? Porque la pandemia, el COVID-19, no es el juicio de Dios. Es la trompeta con que Dios nos habla. Con que te dice, cambia tu mente, cambia tu vida, vuélvete a Dios, despiértate, escucha la voz de Dios. Es la manera como Dios te llama la atención y te dice, acércate a mí, yo te estoy esperando. Porque cuando llegue el momento del día del Señor, el momento del juicio, ahí va a ser muy difícil. Ahí vamos a necesitar arrepentirnos plenamente. Y ahí va a ser el juicio y el dolor a un mundo ajeno completamente a Dios. Joel nos deja mucho más para meditar. Yo no lo voy a hacer, no lo puedo hacer en esta mañana. Pero esto queda para que lo puedas leer. La próxima semana se va a continuar con los siguientes capítulos. Pero para que podamos entender que Dios usa todas las circunstancias, incluso las de ahora, para hablar a tu vida y a la mía, porque nos ama y tiene un propósito especial. La pregunta final sería, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás atendiendo lo que Dios te está diciendo con su megáfono del dolor o el sufrimiento? ¿O estás pasado inadvertido? ¿Estás pensando que esto va a pasar y va a pasar y va a pasar y todo va a volver igual? No va a ser así. Recuérdalo. Dios sigue hablando. Él está presente, no está callado. Vamos a orar un instante, vamos a buscar al Señor. Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, por la exhortación que trae Joel a buscarte en medio del dolor y el sufrimiento. Ayúdanos tú a valorarlo, a entenderlo, a guardarlo, a grabarlo en nuestra mente y corazón, para que seas tú hablándonos a nuestra vida. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, presta atención a los anuncios para la semana. ¿Ya sigues nuestros devocionales diarios? Esta semana terminamos Proverbios e iniciamos con el libro de Salmos. Comparte estas reflexiones breves con los que más quieres. Escúchanos también por Spotify y Apple Podcast. ¿Te enteraste? Abrimos nuestro fanpage de misiones. Así podrás enterarte de las noticias misioneras en un solo lugar. Estamos en Facebook. Nos encontrarás como Misiones ACM Miraflores. Además, desde mañana y durante un mes, comenzaremos con Interrogantes. Son reuniones virtuales para nuestros amigos y familiares que no conocen a Dios. Interrogantes ha sido diseñado para personas solteras entre 25 y 40 años. ¿Pensaste en un invitado? No lo dejes pasar. Esta puede ser su oportunidad de conocer al Señor. Contáctanos para explicarte más. Y si tienes alguna duda sobre estos u otros anuncios, recuerda que puedes contactarnos vía telefónica a nuestra central ACM. Llámanos o escríbenos al 924-188-943. Daremos atención de lunes a sábado,
de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Porque somos la Iglesia del Señor. Seguimos juntos desde casa hasta lo último de la tierra. Que Dios te bendiga. Por siempre y siempre brillarás en el mundo, Jesús. Brillarás por siempre y siempre, brillarás por siempre y siempre, brillarás en el mundo, Jesús. Brillarás por siempre y siempre, brillarás por siempre y siempre, brillarás en el mundo, Jesús. Mis alabanzas levanto, con la creación hoy te canto, en las naciones te exalto.